Estamos en compañía del doctor Jorge Jáuregui, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar justamente sobre lo que veíamos en la nota, la promulgación de las leyes de reforma política, su aplicación y procedimientos. Doctor Jáuregui, ¿qué tal? Bienvenido. Mirta, muy buenos días, un placer estar en su programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. A propósito de la promulgación, es importante ahora que los ciudadanos estemos en contacto con qué significa cada una de esas leyes, ¿no es cierto?, cuándo es que se van a aplicar, cómo van a funcionar, y también hacer el ejercicio de retroceder un poco y entender que estas 4 leyes estaban en un marco aún más grande, de 12 proyectos de reforma. En efecto, inicialmente, digamos, lo que el Poder Ejecutivo recibió de la Comisión de Alto Nivel, que es esta comisión de académicos que elaboró un conjunto de 12 proyectos de ley, finalmente el Ejecutivo presenta 8, ¿no?, al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo priorizó 6. De estos 6 proyectos de ley, son 4 los que, digamos, ya han terminado el proceso parlamentario, han sido ya aprobados y finalmente promulgados, ¿no?, por el Poder Ejecutivo. Digamos que estos proyectos de ley van a modificar aspectos vinculados al funcionamiento de los partidos, fundamentalmente, ¿no? Porque, por ejemplo, modifica aspectos vinculados a la forma como se inscriben las organizaciones políticas, los requisitos, está estableciendo requisitos, digamos, mucho más reales, ¿no? Porque pone énfasis en que los partidos tengan una militancia, es decir, una afiliación, ¿no? Por supuesto. Y no sean sus inscripciones respaldadas solo por firmas de adherentes, que en la práctica no era absolutamente de ninguna significación real para el funcionamiento del partido, ¿no? Y justamente en la firma de ayer se habló mucho sobre estos 2 principios, ¿no? Por un lado, la legitimidad que necesitan en ese momento las organizaciones políticas, pero también la representatividad que necesitamos los ciudadanos, ¿no? Y cómo esta reforma, o al menos este avance de reforma, es también una respuesta al sentir ciudadano. Sí, yo tengo la sensación de que la reforma está vista desde un enfoque, digamos, de cómo mejorar los partidos, cómo mejorar procedimientos de inscripción de los partidos, cómo mejorar la democracia interna en los partidos, ¿no? De repente, cómo establecer, digamos, mejores controles para el financiamiento de las campañas, claro, nuevamente de los partidos, ¿no? Y creo que todavía el tema de la reforma política en el Perú requiere una reflexión bastante más amplia. Desde mi particular punto de vista, los temas profundos de una reforma política pasan por el rediseño del sistema de representación política. Como lo hemos conversado, creo, en algún momento, el sistema de representación política está compuesto por el diseño del Parlamento, por un lado, y el diseño del sistema electoral para acceder a escaños en el Parlamento, ¿no? Que es hay que decir que el Parlamento es el principal espacio para el ejercicio de la política en una democracia representativa. ¿Y la efectividad de esas reformas va a caer también, o el peso de la efectividad de esas reformas va a caer en el Parlamento? Tiene un efecto bien relativo lo que se está aprobando porque, repito, pone mucho énfasis en la parte procedimental de inscripción de partidos, de democracia interna y de financiamiento de campañas, porque eso, el paquete de los 4, más o menos en esa línea nos centra, ¿no? Sin embargo, no hay ninguna variación sustantiva en cuanto al diseño del Parlamento. Ve usted, con un Parlamento que tiene establecido en la Constitución un número fijo de escaños, de 120 empezó a 130, se amplió, ¿no?, después, de 130 escaños, en un universo de casi 24 millones de electores, si usted hace unas sumas, se dará cuenta, una operación aritmética, se dará cuenta de que es un montón de personas por un escaño, por un representante. Eso genera lo que se llama subrepresentación. En esas condiciones, el sistema de representación política va a ser siempre débil para representar. Por otro lado, el diseño del sistema electoral... Por ello lo pendiente, ¿no? Claro, hay un tema, y ese es un tema muy potente, porque en la medida que hay subrepresentación, los incentivos para que la gente que está sentada en los escaños, los parlamentarios, se interesen digamos, en lo que las personas, los ciudadanos esperan, son más bien pobres, ¿no? Hay desconexión entre representantes y representados. Por otro lado, el sistema electoral que tenemos tiene una serie de problemas porque, por ejemplo, genera mayorías artificiales, porque emplea este sistema de circunscripciones plurinominales, pero que la mayoría, son 26 circunscripciones, pero 24 de estas son chicas, es decir, tienen un número de escaños de menos de 5, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demuestra la evidencia empírica, que se han hecho sobre este tema, ¿no?
y los estudios que han hecho es que las circunscripciones así de 5 escaños a menos son bien desproporcionales, alientan desproporcionalidades en la conformación del Parlamento. Entonces, bien fácil, por ejemplo, el caso de Fuerza Popular, que con 4.400.000 votos aproximadamente alcanzó 73 escaños. Eso era como el 19% del total del padrón. O sea, esos efectos no se están mitigando con esta reforma. Y eso es lo fundamental. Para no perder la mirada de aquello que falta. Exacto. O sea, ¿cómo hacemos que no se generen mayorías artificiales de esa manera? Claro, siempre hay una preocupación en la ciencia política porque se pueda gobernar, que el sistema político genere condiciones para gobernar y que se forme mayoría. Pero estas mayorías artificiales, en un sistema tan frágil como el que tenemos en el Perú, lo que genera es que la representación termina incentivada a no representar, y además está desconectada de la representación. Claro que sí, y además de la mayoría, estas mayorías artificiales, ¿qué pasa también con la expertise y la agenda propia, que lamentablemente digo propia, pueden tener algunos parlamentarios y que no va en relación directa tampoco con aquella localidad que representan? Claro, y sume a eso, y las necesidades de esa localidad. Claro, por ejemplo, mire, hoy tenemos un problema en Arequipa, ¿no? Y vemos de que aparecen muchos dirigentes de sociedad civil, y eso es una cosa bastante amplia, medio ambigua, de entender qué cosa es, ¿no? Pero no nueva. Líderes, no nueva, ¿no? ¿Y dónde están los representantes, no? Como parlamentarios. Para poner su parte. Que son la representación. Entonces vemos ahí, ¿no? Arequipa tiene que el 80% de la circunscripción departamental en la que se elige a los parlamentarios está en la ciudad de Arequipa. Entonces está desconectada estos representantes, estos representados, estos ciudadanos electores de distritos chicos están como desconectados de la representación. Entonces, eso es un tema que hay que reflexionar. Yo siempre pienso que los sistemas de circunscripción uninominal, o sea, los sistemas en los que se postula individualmente y no en lista, como lo hacemos acá, generan mejores efectos de cara a conectar a los representantes con los representados. Sobre eso, por ejemplo, no se ha reflexionado nada. Bueno, el Perú es muy grande y geográficamente plantea muchísimos desafíos también, y lo vemos incluso en elecciones menores, ¿no? Para elegir a pequeñas autoridades. Hay un sistema, se está aplicando sistemas electorales, tanto para el caso municipal, como para el caso regional, como para el caso parlamentario, que no está permitiendo que la representación represente. Y ese es un problema sustantivo, porque siempre lo conversamos, ¿no? Una democracia representativa que no es representativa es como tener un carro que no camina, ¿no? Para decirlo de un modo y lo peor gracioso. es que luego el carro pierde validez para algunos. Entonces, ¿no? Es que el problema, y se cuestiona el sistema. No es que el problema sea la democracia liberal representativa, que probablemente es un sistema muy interesante, ¿no? Muy conveniente. O no se le da valor, el problema es cómo está establecido el régimen constitucional que permita que ese modelo funcione. Entonces, aquí tenemos un tema sustantivo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la democracia alemana funciona bien? Porque tiene un sistema electoral muy interesante, ¿no? Es un sistema mixto que combina sistemas uninominales con plurinominales, pero el escaño lo gana individualmente el candidato. El número de escaños está determinado por los votos que tiene el partido. Pero ahí hay un conector fuerte. Entonces, los alemanes tienen una buena democracia que es emblemática y, digamos, paradigmática, porque el sistema electoral es bueno. Los ingleses tienen la democracia que se considera la mejor democracia del mundo, la inglesa, porque tiene sistemas uninominales. Claro. Entonces hay conectores. Esa reflexión que es importante hacer ni siquiera empezó en nuestro país. Bueno, y no se trata de hacer copias, pero sí de encaminarnos en esa búsqueda, ¿no? De nuestro propio sistema y cuál sería el más funcional para el desarrollo del país y para también atender las necesidades de la población. Se trata de identificar el modelo de sistema electoral y de sistema de representación que haga que la representación represente. ¿Y esa identificación va a significar una prueba-error también? Siempre, o sea, Siempre, nadie tiene una bola mágica para poder viajar. Lo digo porque como ciudadanos debemos ser pacientes también en ese sentido. Sí, yo creo que... Pacientes y activos. Yo creo que aquí hay una necesidad de que sea la academia la que haga docencia en esto, ¿no? La academia no es solamente una universidad o dos, sino es el país, ¿no? Que los ciudadanos se informen y entonces comenzar a abordar el tema de la reforma política de verdad, ¿no? Porque así también, hoy es muy comprensible que la situación se haya dado como se ha dado. ¿Por qué? Porque el país, dadas las deficiencias del sistema electoral, formó una mayoría artificial que desde el Parlamento, esa mayoría parlamentaria, ¿no? Esa bancada con mayoría parlamentaria, desde mi perspectiva, ha bloqueado al sistema político. Entonces, tenemos un ejecutivo como que bloqueado, ¿no? Y en esas condiciones, lo que estamos viendo es que la reforma política se usa como un mecanismo para desbloquear, ¿no? Hoy estamos casi en ciernes con un tema de si el ejecutivo
habrá cuestión de confianza respecto al proyecto de ley, por ejemplo, de adelanto de elecciones, que es un mecanismo perfectamente constitucional. Pero todo esto se está haciendo porque hay un bloqueo, ¿no? Hay un permanente bloqueo. Y bueno, y de darse, por supuesto, hablaremos sobre la aplicación de ello a ese proceso. Mientras tanto, digamos, sería también vano enrumbarnos en ese tipo de discusión mientras no está presente. Ahorita no hay nada definido. El Parlamento ha recibido el proyecto de ley y ahí está, ni siquiera han agendado, entonces no hay nada en realidad, ¿no? Bueno, lo cierto que estos 4 proyectos de ley, bueno, estos ya no proyectos de ley, esas 4 leyes son un avance importante, significativo para una reforma integral, pero no hay que perder de vista entonces todo aquello que podría mejorar aún más nuestro sistema. Yo diría que es un avance más bien modesto aún, ¿no? Es un avance modesto aún, pero que genera ya un primer cambio, ¿no? De hecho, que es importante por ejemplo, que mejoremos los temas de financiamiento, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, se ha encontrado una la realidad nos manda, claro, nos obliga. La realidad nos manda, como bien usted lo señala. Mira, las elecciones son caras, las campañas electorales son caras y tenemos que evitar que haya ahí una ventana de oportunidad para que ingrese dinero opaco. Pero, claro, de repente, por la vía que se ha ido, que es establecer la figura del delito de financiamiento, yo siempre he tenido dudas de si era necesario establecer la figura del delito de financiamiento, que es más carga al Poder Judicial con procesos, ¿no? Y en el Perú, que es casi un deporte, las denuncias penales, ¿no? Y teniendo el sistema de justicia como lo tenemos actualmente tenemos, también, ¿no? Claro, que también está en vías de reforma. Que no goza de mucha confianza, ¿no? Hay que reconocer que hay muchos jueces y fiscales honestos, por supuesto. Pero de modo general la percepción es que a veces no se da abasto, ¿no? Para esta carga enorme que tiene. Entonces, probablemente el camino va más por establecer los mecanismos, en el caso del financiamiento de campañas, de financiamiento público, para que evitar que exista la ventana de oportunidad del dinero opaco, ¿no? Más que establecer figuras ilícitas. Y la promoción tan importante del valor democrático de la transparencia. También, eso es importante, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque en definitiva la transparencia va a generar confianza. Y transparencia sin carácter facultativo, ¿no? Porque ahí es donde no se presenta nada después. Claro. Si hablamos de reportes y otros. Yo le digo, ¿no? En resumen, de nada ganamos con que la elección interna sea impecable y que los ciudadanos de modo, digamos, abierto elijan a los candidatos, masivo elijan a los candidatos, si cuando estas personas llegan y que haya estricto respeto a las cuotas y a la alternancia y todo esto, ¿no? No se gana, digamos, una buena democracia si eso no es complementado con incentivos para que la representación, una vez que está sentada, represente. No nos olvidemos lo que decía James Madison hace más de un siglo. Tenemos que reflexionar en cómo hacemos para que lleguen las mejores personas al Parlamento, y una vez que estén ahí, nos aseguremos que se mantengan así. Entonces, la preocupación ahora está muy clara en que la elección sea transparente. De hecho, hay que decirlo, porque son etapas, el Perú, las elecciones nadie las cuestiona. Los organismos electorales tienen un desempeño óptimo. Las misiones de observación electoral diversas que han venido han señalado el buen desempeño tanto de la OMPE como del Jurado Nacional de Elecciones en sus ámbitos de competencia. Por ahí no hay la preocupación. Los partidos, digamos, son frágiles y a veces se han utilizado mecanismos como el de las firmas para inscribirse. Sí, por ahí hay un tema que hay que trabajar. Pero lo más importante es que estas personas cuando lleguen sepan, los congresistas, me refiero a los representantes, que para hacer carrera política, es decir, para mantenerse en el escaño, van a tener que representar el interés de los representados. Ahora, ahí hay que decir una cosa, con este impedimento de reelección inmediata, todo lo que hemos conversado no tiene mucho sentido, porque ¿qué incentivo tiene el representante para representar si no lo van a premiar, lo van a poder premiar o castigar con el voto? Claro, el balance, ¿no? La recompensa, ¿no? Luego del buen trabajo. Exacto. ¿Dónde ¿no? queda? Bueno. De modo general, lo interesante es que logremos sistemas de partidos y sobre todo con políticos que tengan incentivos para representar, y esto se logra cuando hay la posibilidad de hacer una carrera política. Los sistemas, por ejemplo, políticos del hemisferio norte, sobre todo los de tradición anglosajona, que son muy interesantes para analizar, porque son buenas democracias, tienen políticos con 40 años de carrera. Entonces, ahí hay expertise y además hay responsabilidad. Hay un capital político que no puedo arriesgar. Pero con políticos que tienen carrera de 7 años, de 8 años, como pasa en el Perú, en realidad no hay mucho que perder. Entonces viene la irresponsabilidad política al momento de representar, que es el problema que nos agobia, ¿no? Como
sistema político. Muy interesante análisis. Muchísimas gracias, doctor Jáuregui, por habernos acompañado. Ya lo saben nuestros televidentes, 4 proyectos han sido ya promulgados. Tienen que ver con la inscripción y cancelación de partidos políticos, el financiamiento de organizaciones, la democracia interna, paridad y alternancia. Han quedado en espera y no debemos perder de vista inmunidad parlamentaria y los impedimentos para ser candidatos, entre otros puntos importantes que ya mencionó nuestro invitado. Muchísimas gracias Un verdadero placer por habernos acompañado.